Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aarón Huerta Gutiérrez, espero y se encuentren muy bien. Yo soy estudiante de medicina en la Universidad Veracruzana y esto es Tu Colega en Bata. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Plasmodium, el causante de alguna enfermedad conocida como malaria, en algunos lugares también conocida como paludismo. Lo vamos a ver de una forma bastante sencilla, espero y les guste mucho el video. También voy a hacer una serie de videos en el canal donde vamos a estar hablando de distintos parásitos. Va a ser una serie de parasitología. Vamos a iniciar con hemoparásitos y si te interesa también hay videos de bacteriología y virología, ¿ok? Primero que nada, déjame explicarte un poco cómo va a ser la dinámica del video. Vamos a ver un diagrama. ¿Por qué vamos a ver un diagrama? Bueno, porque es bastante información y normalmente comprender los ciclos biológicos es la parte más importante para entender la patogenia la mayoría de veces. Entonces, los ciclos biológicos en los atlas de parasitología y en los libros igual de parasitología comúnmente vienen de una forma bastante complejos y a primera vista suele ser bastante complicado entenderlos, ¿ok? Entonces yo lo que he hecho es traerte un diagrama que te voy a ir explicando poco a poco. Me encantaría hacerlo junto contigo. Sin embargo, como es mucha información, el video se alargaría bastante, ¿ok? Lo que sí te recomiendo es que a medida que vamos haciendo o viendo el diagrama juntos, tú trates de hacerlo porque de esa forma al final del video te va a quedar un diagrama bastante bonito con el que vas a tener todo bien explicado y además te va a servir para tener una comprensión mayor y va a ser bastante interactivo y así no cometes como el error solamente de estar viendo el video porque en algún punto te puedes llegar a aburrir, ¿ok? Esto pasa hasta leyendo un libro. Entonces, sin alargar más el video, vamos a comenzar hablando de el paludismo, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es como tal el Plasmodium o de dónde viene, no? El Plasmodium es un hemoparásito. ¿Qué es un hemoparásito, no? Bueno, son parásitos que viven en la sangre y que van a ser transmitidos principalmente por vectores como pueden ser artrópodos, hematófagos, específicamente hematófagos, es decir, que estos se van a alimentar de sangre, ¿ok? Ahora, el Plasmodium va a estar ubicado por el lado de los protozoarios, ¿sí? Él va a estar en los protozoarios y específicamente lo vamos a encontrar en los apicomplejos coccidia. Hay más clasificaciones, vamos a ir viendo esas clasificaciones junto con los parásitos que correspondan a cada una de ellas. El día de hoy, bueno, le tocó a los protozoarios y a los coccidia, ¿no? A los apicomplejos coccidia. ¿Por qué son apicomplejos coccidia? Bueno, porque estos parásitos van a tener la característica de que van a poseer un complejo apical con el que ellos van a invadir a las células del huésped, ¿ok? Además, todos ellos van a tener la característica de que van a hacer un ciclo sexual dentro del vector y en el humano van a cumplir un ciclo asexual, o bueno, por lo menos en la mayoría. Sin embargo, en el Plasmodium es algo distinto, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver poco a poco. El Plasmodium es una antropozoonosis. ¿Qué quiere decir que es una antropozoonosis? Bueno, tenemos zoonosis y tenemos antropozoonosis. Esto quiere decir que se puede transmitir entre humanos, ¿sí? Se puede transmitir de animales a humanos o se puede transmitir entre los mismos humanos, ¿sí? ¿Por medio de quién? Por medio de un vector, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia con el Plasmodium. Nos vamos a situar aquí en el centro de nuestro diagrama, ¿ok? Y vamos a tener que por un lado vamos a tener la patogenia, síntomas, especies, tratamiento, ciclo biológico, epidemiología y transmisión. Son las ramas principales de las cuales vamos a partir. Así que nosotros vamos a iniciar hablando de la epidemiología del Plasmodium. ¿Okay? Espero que todos hasta este punto lo estén entendiendo, no hemos visto como nada complejo. Entonces, hablando de epidemiología, primero al Plasmodium, la enfermedad que va a causar, se le conoce como malaria, y malaria viene de mal aria, es decir, mal aire.
Y viene el paludismo, viene de paluster, que quiere decir pantano. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente se asociaba que las personas que se enfermaban de malaria o se enfermaban de paludismo vivían cerca de pantanos o vivían en lugares bastante sucios donde había malos olores. Entonces se asociaba que esta enfermedad o los síntomas que ocasionaba venía relacionado con el ambiente en el que te encontrabas, ¿no? Porque pues en personas que vivían cerca a lugares con esas características padecían este tipo de enfermedad. Ahora, es la enfermedad parasitaria más importante del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque causa un número bastante alto de muertes anuales, aunque actualmente ya es más complicado, por lo menos en este lado del mundo, como lo es México y América Latina, y Norteamérica, de que pues ya hay mayor tratamiento, ya el diagnóstico es más oportuno. Entonces ya de este lado del mundo es poco común que se mueran personas a causa de esto, pero sí es más común en el continente africano. Ahora, vamos a pasar con la transmisión. El Plasmodium se va a transmitir por un mosquito, ¿ok? Este mosquito se va a llamar Anófeles. Va a ser específicamente el hembra de Anófeles, porque los machos se alimentan de frutas. Este mosquito va a tener una vida de 45 días y va a ser un díptero. ¿Qué quiere decir que es un díptero? Quiere decir que hace una metamorfosis completa, es decir, que pasa por huevo, larva, pupa y adulto. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se va a transmitir? Se va a transmitir por una picadura. Cuando el anófeles pica al ser humano, es por transmisión sanguínea. Se puede transmitir de forma transplacentaria y también se puede transmitir en personas que, bueno, utilizan drogas y comparten las jeringas. Muy bien. Ahora, ¿dónde se van a encontrar los parásitos dentro de lo que es el anófeles? Los vamos a encontrar en la glándula salival del anófeles, ¿ok? Ahí va a estar el esporozoito. Si aún no estás muy asociado con lo que es esporozoito, los gametocitos, todo esto, te recomiendo que leas algunas generalidades acerca de esto en algún libro o busques en internet, o bien tal vez no es tan necesario. Puedes aprenderlo, digamos, sobre la marcha, prestando atención, y conforme vayas viendo parásitos te vas a ir acostumbrando y vas a ir viendo las diferencias, ¿ok? Pero no es nada más allá que el ciclo que cumplen los parásitos, y ahorita que vemos el ciclo biológico lo vas a entender muchísimo más. Pero lo que sí debes de saber es que el esporozoito está en la glándula salival del anófeles. Muy bien. Ahora, ¿en qué clase de ambiente vamos a encontrar al anófeles? Lo vamos a encontrar en aguas estancadas, comúnmente en zonas rurales. El anófeles comparte ambiente con lo que es el dengue y otros vectores que transmiten enfermedades, ¿ok? Y por lo menos aquí en México la epidemiología, el 60% se va a encontrar en Chiapas. Ahora, se va a transmitir del vector al humano. Eso era lo que comentábamos al inicio del video, que es una antropozoonosis. Los grupos vulnerables, ¿quiénes son? Los pediátricos, ¿ok? Las mujeres embarazadas, los niños, los bebés, las personas inmunodeprimidas son las que van a ser los grupos vulnerables, ya que en ellos va a ocurrir malaria grave. Ahora, el hospedero intermediario, aquí la característica importante del paludismo es que el hospedero intermediario va a ser el hombre. Nosotros como ser humano vamos a ser el hospedero intermediario, y el hospedero definitivo va a ser el vector, es decir, el anófeles. Dentro de nosotros va a ocurrir una reproducción asexual y dentro del vector va a ocurrir una reproducción sexual. Que esto es muy distinto a muchos parásitos donde nosotros somos el hospedero definitivo. Aquí es al revés, así que eso es importante de recordar. Muy bien, con eso concluiríamos lo que es la epidemiología y vamos a dar paso a lo que es el ciclo biológico. Antes de que veamos la patogenia y todo esto, bueno, si hay una cosa que podemos ver antes y son las especies. Esto sí es importante antes de ver el ciclo biológico. Vamos a tener la especie Vivax, vamos a tener la especie Oval, Malariae y Falciparum. ¿Por qué Falciparum tiene una corona?
Bueno, porque falciparum, el Plasmodium falciparum, va a causar la forma más grave de la malaria. Esto es importante. Cada uno de estos tiene una prevalencia, ¿sí? El Vivax, por ejemplo, es el que más tiene prevalencia en México, ¿sí? Específicamente, y aquí en América Latina también. Es el responsable de recaídas, ¿ok? Es el responsable de recaídas, pero va a causar la fiebre terciana benigna, ¿sí? Es benigno dentro de lo que cabe, por eso aquí de este lado del mundo no hay tantas muertes. El oval, sí, el oval va a ser más común en África y también va a causar la fiebre terciana benigna. El malariae es también de aquí de América Latina y causa la fiebre cuartana benigna. Y por último el falciparum, que es el más grave, también lo encontramos aquí en América Latina, aunque no tiene tanta incidencia, y este va a causar la fiebre terciana maligna, ¿sí? Además es el causante de fallas multiorgánicas. ¿Por qué fallas multiorgánicas? Me preguntarás, ¿no? Y ahorita que damos la sintomatología y el ciclo biológico vas a entender a qué me refiero con que causa fallas multiorgánicas, ¿sí? Porque afecta a demasiados órganos, ¿no? Y va a presentarse de distintas formas. Una pregunta también bastante interesante sería, ¿a qué te refieres, Aarón, no? Con terciana y a qué te refieres con cuartana. Bueno, cuartana quiere decir 72 horas y terciana 48 horas. Pero ¿cómo que fiebre cuartana y fiebre terciana, no? Bueno, mira, fiebre cuartana, sí, es cada 4 días, ¿sí? Y fiebre terciana es cada tercer día. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser la fiebre? ¿Cada tercer día o cómo? Bueno, mira, esto se relaciona con el ciclo reproductivo, con el ciclo biológico y con la fase sexual. Es decir, que va a tardar en algunas especies, como lo vimos acá, por ejemplo el Vivax que hace terciana, o el Falciparum que también hace terciana, o el Malariae que hace cuartana. Es decir, que van a tardar 72 horas en hacer su ciclo, ¿sí? Una parte específica del ciclo que ahorita la vamos a ver, o van a tardar 48 horas en hacer esa parte específica del ciclo. Es decir, que vamos a tener ciclos febriles cada tercer día. Es decir, que por ejemplo, hoy a mí me pica el anófeles, hoy no presento síntomas, mañana no presento síntomas y al tercer día yo ya inicio con un cuadro febril, ¿ok? Entonces pasan otros 2 días y al tercer día vuelvo a tener otro cuadro febril. Eso es muy importante en la clínica, eso es importantísimo de recordar cuál es el que causa fiebre cuartana, cuál es el que causa fiebre terciana y cuáles son benignas y cuál es maligna, aunque eso es bastante sencillo, ¿verdad? De asociar porque como estamos viendo lo único que causa maligna es falciparum. Muy bien, ahora vamos a dar avance con lo que es el ciclo biológico, ¿sí? Vamos a mencionar que el ciclo biológico es heteroxeno, es decir, que va a cumplirse mediante dos hospederos, el humano y el anófeles, es decir, que pues, no se dan uno solo, y va a ser intracelular. Esto de intracelular es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, mira, las clasificaciones son importantes por una razón y a veces tú te vas a preguntar como ¿por qué clasifican las cosas, no? Ah, qué molesto es tener que acordarse de esto, de esto, de esto, ¿no? Y del género, de la familia. Bueno, las clasificaciones son importantes porque cuando tú asocias las cosas y cuando las comprendes, es más fácil recordar algunos puntos importantes. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo que Plasmodium tiene un ciclo biológico que es intracelular, yo desde ahí ya puedo intuir que va a causar lisis, ¿sí? Más adelante vamos a ver que afecta a las células del hepatocito, que afecta a las células sanguíneas. Entonces yo ya puedo intuir desde un inicio, si yo sé que es intracelular, que va a haber destrucción de los hepatocitos y yo ya puedo asociar eso con algunas patologías clínicas y también ya puedo intuir que va a haber hemólisis y si hay hemólisis yo puedo intuir también que va a haber anemia. Entonces ves como una cosa te lleva a otras cosas solamente con una simple clasificación. Entonces eso es importante de apuntar.
El ciclo biológico, ¿dónde empieza? El ciclo biológico empieza aquí, con una picadura. Esto, depende de donde ustedes lo lean, van a ver que el ciclo biológico puede empezar con un anófeles que está infectado picando a una persona sana. O puede ser al revés, un anófeles que no está infectado picando a una persona infectada, ¿ok? Dependiendo de la bibliografía donde ustedes lo lean, va a ser distinto. Aquí vamos a iniciar con el anófeles que no está infectado. Entonces, aquí tenemos a nuestro mosquito hembra, anófeles, picando a una persona, ¿sí? Cuando él pica a la persona infectada, en la circulación sanguínea de nuestra persona, de nuestro sujeto, vamos a encontrar gametocitos. Estos gametocitos van a ser ingeridos por el anófeles, ¿sí? Se los va a llevar junto con la sangre y bueno, va a haber dos tipos de gametocitos. Vamos a tener el microgameto y el macrogameto. Esto es importante porque, bueno, uno de estos va a fertilizar al otro. Si lo quieres asociar de una forma, podríamos decir que el microgameto es el esperma y que el macrogameto es el óvulo. Ok, entonces el segundo paso es donde ocurre la gametogonia, así se le llama a este tipo de reproducción sexual, gametogonia o esporogonia, para que los vayas asociando. Este tipo de reproducción es sexual. ¿Cómo puedes tú recordarlo? Porque puede ser a veces un poco confuso de recordar los nombres. Gametogonia. ¿Por qué gametogonia? Porque hay gametos. Entonces ya tú recuerdas que el anófeles se llevó a los gametocitos. Entonces el tipo de reproducción que va a haber es gametogonia. Muy bien. Entonces, el anófeles ingirió los gametocitos. Este se los va a llevar hacia su intestino medio. Ahorita vamos a ver qué ocurre en el intestino medio del anófeles. Pero una vez los tenga en el intestino medio, se van a liberar microgametos flagelados. Estos microgametos flagelados van a fecundar al macrogameto. Va a haber una fertilización. Entonces vienen, se introducen y se fertiliza. Después de esta fertilización se va a transformar en cigoto. Y este cigoto se va a transformar en oquineto, que yo creo que esta es una pregunta comúnmente utilizada en los exámenes, como ¿qué es el oquineto? Bueno, el oquineto es el estado móvil en el vector dentro de su estómago, ¿sí? Entonces, el oquineto va a estar, o sea, todo este proceso que acabamos de ver va a ocurrir aquí en el intestino medio del anófeles. Él se llevó los gametocitos y pasan hasta su intestino medio en el que ocurre este proceso, ¿sí? La anatomía de los mosquitos obviamente es distinta a la anatomía humana, tienen órganos diferentes, ¿no? Y bueno, entonces eso es importante, ¿no? Por si les genera una confusión. ¿Por qué? Porque es importante. Porque después este oquineto se va a transformar, en un oquiste y dentro de él se van a formar una gran cantidad de esporozoitos, ¿sí? Entonces esto va a atravesar la pared del intestino medio y por medio de un líquido que recubre los órganos internos del anófeles, este líquido se llama endolinfa, va a hacer que todos estos oquistes con esporozoitos se muevan hasta el homocele. Así lo van a encontrar. ¿Qué es el homocele? Bueno, el homocele es una cavidad media dentro de lo que es el anófeles. Dentro de los mosquitos, todos los mosquitos tienen homocele y es una cavidad media. Y por medio de la endolinfa llegan hasta aquí. Se liberan estos esporozoitos en el homocele del mosquito y bueno, ya vamos a tener un montón de esporozoitos liberados que van a llegar hasta las glándulas salivales del mosquito. Y bueno, ya aquí en estas glándulas salivales, aquí se van a acumular todos estos esporozoitos, ¿sí? Y ya va a salir a volar el anófeles por las noches porque tiene actividad nocturna, él sale a picar por las noches, ¿sí? Y ya va a llevar los esporozoitos aquí listo para picar a una persona y transmitírselos. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que sigue es la picadura. Viene el anófeles,
pica a una persona sana y le va a transmitir estos esporozoitos. Entonces, esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la forma infectante de la malaria para el huésped intermediario? Esa puede ser una pregunta trampa, porque si tú no te acuerdas que el huésped intermediario somos nosotros, puedes pensar que el huésped intermediario es el vector, pero no es así. Acuérdate que el huésped intermediario somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la forma infectante de malaria para el huésped intermediario? ¿O cuál es la forma infectante de malaria para el ser humano? Es el esporozoito. El esporozoito. Muy bien. Entonces, el anófeles pica, pasa el esporozoito y eso nos da pie a pasar ahora sí a dentro de lo que es el cuerpo humano. ¿Qué va a ocurrir dentro del cuerpo humano? Va a ocurrir la esquizogonia, que es una reproducción asexual. Muy bien, dentro del anófeles, dentro del vector, ocurrió la reproducción sexual, ocurrió la gametogonia. Ahora dentro de nosotros va a ocurrir la reproducción asexual, que era lo que comentábamos al inicio en la epidemiología. Muy bien, entonces entran estos esporozoitos al torrente sanguíneo del ser humano y van a viajar por todo el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. Y aquí en el hígado, ¿quiénes son las células del hígado? Bueno, son los hepatocitos. ¿Qué van a hacer estos esporozoitos con el hepatocito? Lo van a invadir. Invaden el hepatocito con su complejo apical, que era lo que mencionábamos al inicio. Y bueno, ya dentro del hepatocito va a haber una reproducción asexual. ¿Cómo se llama esta reproducción asexual? Lo acabamos de comentar, se llama esquizogonia o fragmentación del núcleo. Muy bien, entonces hay una esquizogonia, se empiezan a dividir y a esto ya se le va a conocer como esquizonte hepático o esquizonte tisular. Va a estar dentro del enterocito y se forma algo llamado merozoito. Bueno, perdón, dentro va a estar los merozoitos, una disculpa. Como tal, todo es el esquizonte hepático y dentro del esquizonte hepático vamos a tener a los merozoitos. A partir de aquí hay dos caminos y esto ya se relaciona con la patogenia, por eso es importante el ciclo biológico. Hay dos caminos. El primer camino posible es que estos esquizontes hepáticos se queden ahí sin hacer nada en un periodo de latencia durante bastantes años. Y a esto, ¿cómo le vamos a conocer? Le vamos a conocer como hipnozoitos. Hipnozoitos, ¿sí? Tenemos esta vía. Entonces, estos hipnozoitos están en una fase de reposo. No generan síntomas, no hay clínica. Ahí se quedaron, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque años después, tiempo después, el paciente puede tener recaídas. Es decir, que tal vez sí presentó síntomas de que tuvo malaria, le dieron el tratamiento, lo curan, pero años más adelante vuelve a tener malaria. Entonces va a venir el paciente y te va a decir, oiga doctor, ¿por qué me dio otra vez? ¿No? ¿Por qué tuvo una recaída? Ah, bueno, ya tú le vas a explicar que en sus hepatocitos pues quedaron estos hipnozoitos, aunque sí hay tratamiento para esto y lo vamos a ver en el tratamiento, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son los responsables de esto? Vivax y Oval. Eso es también pregunta de examen. Vivax y Oval son los responsables de las recaídas, ¿sí? Ahora, el siguiente camino que vamos a tener es que estos merozoitos en el esquizonte hepático rompan rompen el hepatocito y se van a liberar todos estos merozoitos. Si nosotros estamos teniendo una ruptura, una lisis de estos hepatocitos, ¿qué patologías podría presentar mi paciente, no? Bueno, esto se puede asociar con ictericia, es una de las características de lo que es la malaria. Puede presentarse ictericia o puede presentarse hipoglucemia. ¿Por qué? Porque el hígado ya no está sintetizando todos estos azúcares, ¿sí? Entonces puede haber hipoglucemia. Muy bien. Ahora, ya ahí como que ya vamos relacionando el ciclo biológico con lo que es el cuadro clínico. Se liberan estos merozoitos y van a invadir al glóbulo rojo en el torrente sanguíneo. Invaden el glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo se va a formar lo que es el trofozoito. Este trofozoito se va a nutrir de la hemoglobina de nuestro glóbulo rojo. Muy bien, entonces,
Se forma el trofozoito que se empieza a nutrir de lo que es la hemoglobina y pasamos a este lado. Ahora, dentro de lo que es el eritrocito se van a empezar a multiplicar por fisión binaria y se va a formar esto que es conocido como esquizonte intraeritrocitario. Y bueno, a partir de aquí pueden haber dos vías, ¿sí? Pueden haber dos vías. La primera vía es que se rompan estos esquizontes, este esquizonte se va a romper y se van a liberar merozoitos al torrente sanguíneo. Estos merozoitos van a venir y van a infectar a nuevos glóbulos rojos y se va a volver a formar el trofozoito, se va a seguir nutriendo de la hemoglobina y se sigue multiplicando por fisión binaria, se vuelve a formar el esquizonte intraeritrocitario y puede repetir este ciclo, lo puede estar repitiendo y repitiendo hasta que, bueno, llega un punto en el que pues, ya no quiera seguirse repitiendo. O puede pasar que nuevamente igual se rompe, ¿sí? Se rompe el esquizonte y libera merozoitos, pero en esta ocasión ya no van a invadir nuevas células sanguíneas, sino que se van a formar los gametocitos. Y esto te recuerda algo, cuando el ciclo inició, acuérdate que el mosquito lo que se lleva son estos gametocitos, ¿sí? Entonces este sería el final del ciclo biológico como tal. Ahora, el falciparum va a tener, sus gametocitos tienen forma de banana y los del vivax van a tener forma redonda. Muy bien. En este proceso, ya sea de que, bueno, de igual forma va a haber una hemólisis, sí va a haber una hemólisis, los eritrocitos van a estar estallando para liberar a los merozoitos, estos esquizontes se van a estar rompiendo, va a haber una triada durante este proceso y esta triada va a tener lo que es fiebre, va a tener escalofríos y diaforesis, que la diaforesis es sudoración excesiva en el paciente, ¿no? Entonces esta triada es bastante importante de recordar. Ahora, todo este proceso que acabamos de ver, este proceso final donde hay ruptura de los eritrocitos, puede ocurrir cada 48 o cada 72 horas. Y aquí es donde entra lo que es la fiebre terciana, ¿sí? La fiebre terciana que es cada 3 días y quien la va a causar, ya lo habíamos mencionado, pero lo repetimos, la va a causar falciparum o vivax, ¿sí? Cada 48 horas, fiebre terciana cada 3 días. Y bueno, falciparum es maligna y vivax es benigna. Y la fiebre cuartana cada 72 horas va a ser a causa de malariae, que es benigna. ¿Sí? Recordemos que los primeros días van a ser asintomáticos y ya después empieza la clínica. Empieza principalmente esta triada. ¿Y por qué es? Porque se está dando este ciclo, solo que dependiendo de la especie va a tardar más o menos horas. Y con eso el ciclo biológico se reinicia, vuelve a llegar a Anófeles y Anófeles se lleva los gametocitos. Y listo, con eso concluimos el ciclo biológico. Y ya de aquí en adelante ya es un poco más rápido, más sencillo. Ahora, ya que tenemos así de calientito el ciclo biológico, vamos a pasar con la patogenia. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora sí, la patogenia viene derivada del ciclo biológico. Vamos a tener algo llamado pigmento malárico. ¿Qué es el pigmento malárico? Bueno, el pigmento malárico va a ser resultante de la liberación de hemozoína al romper los eritrocitos. ¿Qué es la hemozoína? Te pregunto yo, porque pues sería malo dejarte solamente con esta descripción. Bueno, cuando los parásitos, ¿sí? Cuando este parásito consume la hemoglobina del eritrocito, lo recuerdas en el ciclo biológico, lo acabamos de ver, cuando consume la hemoglobina, él va a desechar la parte hemo de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es tóxica para él. El hierro es tóxico para este parásito. Entonces lo que él va a hacer es que por medio de un proceso enzimático va a transformar, ¿sí? Va a transformar el grupo hemo en cristales de hemozoína y los va a almacenar en vacuolas dentro de él. Y bueno, así, de esta forma, ya es inofensiva, ¿sí? Ya es inofensiva el grupo hemo, ya es inofensivo el hierro para el parásito. Y
Esto lo podemos ver en la histología. Aquí vamos a tener el esquizonte intraeritrocitario, no sé si se puede apreciar bien en el video. Aquí tenemos eritrocitos y se puede ver, pues sí, o sea, sí se ve bastante característico el esquizonte, ¿no? Y vamos a tener el pigmento malárico, que bueno, es un pigmento oscuro, se logra ver bastante oscurito dentro de lo que es el eritrocito. ¿Esto cómo va a afectar al hígado? Bueno, esto va a afectar al hígado, al vaso y a los riñones. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el esquizonte, se libera toda esta hemozoína al torrente sanguíneo y esto lo va a captar el hígado, lo va a captar el vaso. Además, cuando los eritrocitos cumplen con su ciclo de vida, cuando los eritrocitos se rompen, van hacia el vaso, ¿sí? Van hacia el vaso, entonces va a captar toda esa hemozoína y como el vaso tiene una mayor carga debido a que se están rompiendo todos estos eritrocitos, no se va a dar abasto y va a empezar a crecer y a eso le vamos a conocer como esplenomegalia. Y el hígado va a pasar lo mismo, en el hígado se están rompiendo los hepatocitos y va a ocurrir una hepatomegalia. Ven cómo el ciclo biológico nos llevó a la patogenia y la patogenia nos lleva a los síntomas clínicos. Eso es bastante bonito e interesante. Muy bien, continuando con la patogenia, ya fuimos por este lado, ahora vamos a irnos por aquí arriba. Vamos a ir con una característica específica de falciparum. Recordemos que este es el maligno. Falciparum va a tener citoadherencia y va a tener variabilidad antigénica. Eso es bastante importante. Por parte de la citoadherencia, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos al esquizonte intraeritrocitario y él va a tener un complejo de proteínas llamado CANOPS. Son bastantes proteínas, no las anoté aquí porque son muchas y la verdad no creo que pues yo me pudiera acordar o ustedes, la verdad que eso no es tan necesario aprendérselo, con que se recuerden que es el complejo CANOPS, ya con eso. Entonces llega este esquizonte y él se va a adherir a lo que es el endotelio vascular. Y cuando él se adhiere al endotelio vascular, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Él se adhiere y va a empezar a taponar, ¿sí? Va a empezar a taponar la circulación de los vasos sanguíneos y va a empezar a captar a otros eritrocitos que van a quedar atrapados con él. ¿Por qué? Porque él tiene citoadherencia. Entonces, a este taponamiento se le conoce como formación de rosetas, se le conoce como rosetas, y esto genera una microangiopatía. Y el flujo sanguíneo, bueno, el flujo sanguíneo pues obviamente ya no va a continuar, y como el flujo sanguíneo no continúa, nos va a dar síntomas neurovasculares que son bastante importantes y los vamos a ver también más adelante. Pero bueno, puede formar coágulos, puede formar rosetas, que estos después se pueden desprender y pueden ir a dar al pulmón y pueden causar una embolia pulmonar, por ejemplo. Muy bien, ahora ya con eso ya vimos lo que es la epidemiología, ya vimos lo que es la patogenia y ya vimos lo que es el ciclo biológico. Así que ahí también ya vimos las especies en humanos. Vamos a ver los síntomas y después de los síntomas vamos a ver por último el tratamiento. Hablando de sintomatología, ¿ok? Esto es bastante importante. Hablando de sintomatología, vamos a tener que tenemos malaria no complicada. La malaria no complicada la va a causar Vivax y Oval. ¿Qué va a presentar la malaria no complicada? Vamos a tener lo que es fiebre, diaforesis, anemia leve, esplenomegalia y hepatomegalia. Ya no es tan necesario que les explique cada una de estas porque durante el ciclo biológico y la patogenia ya hemos ido explicando por qué se va a causar cada una de estas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por el otro lado, en los síntomas vamos a tener la malaria grave que la causa falciparum. Aquí vamos a tener algo conocido como malaria cerebral. Vamos a tener anemia severa, daño renal, ya les expliqué cómo se relaciona con la hemozoína, acidosis y hipoglicemia. La hipoglicemia igual ya mencionamos que es por la ruptura de los hepatocitos y el hígado, bueno, empieza a perder cierta función. Ahora, todo esto, ¿sí? Ya sea malaria grave o malaria no complicada, se relaciona con la tríada de
conocida como el acceso palúdico, aunque actualmente ya no se suele utilizar tanto esa terminología, pero bueno, es fiebre mayor a 40 grados, escalofríos y diaforesis, que ya lo habíamos comentado igual. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico tiene, digamos, como tres posibles, ¿sí? Pero el gold estándar, lo principal para el diagnóstico es el estudio de gota gruesa y el frotis de lámina periférica. Eso es lo más óptimo para encontrar y diagnosticar al Plasmodium. Sin embargo, hay pruebas rápidas. Se pueden hacer pruebas rápidas y una de estas es la proteína rica en histidina, conocida como HRP2. Y este comúnmente se utiliza para falciparum, que es el maligno, el causante también de la malaria grave, como lo acabamos de comentar. También se puede usar PCR y algo muy importante es la historia clínica. La historia clínica es de lo más importante, porque si te llega un paciente con acceso palúdico con esta triada, bueno, tú le empiezas a preguntar como, oiga, ¿viajó? ¿Fue a algún lugar? ¿Fue a un río? ¿O a dónde salió? ¿No? Y él te dice, no, sí, fui a un río, estuve con mi familia, o viajamos a tal lado. Bueno, pues ya por ahí ya uno puede empezar a atar cabos, ¿no? Y hace 3 días fui a tal río y apenas hoy empecé con fiebre. No, hace 3 días. Ok, entonces ya tú empiezas, ¿no? Tiene fiebre terciana, tiene acceso palúdico, ok. Entonces ya la historia clínica y ya pues tú lo refieres a hacerle un estudio rápido, o bien ya si prefieres utilizar el gold estándar. Muy bien, así que ya vamos a finalizar con el tratamiento. Con el tratamiento vamos a tener infecciones no complicadas, prevención de recaídas e infección grave. El tratamiento, la verdad que obviamente esto es con fines académicos. Sin embargo, pues ya en la práctica clínica tú debes de revisar las guías y debes de revisar los diagramas de flujo, que son para dar un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque las dosificaciones cambian dependiendo de la persona y se toman en consideración ciertos aspectos como otras patologías que podría tener la persona, si es una mujer embarazada, si es un niño el que está enfermo, y si la persona pues tiene, por ejemplo, hipertensión, o si es inmunodeprimido. Hay que checar además de si es tolerante o no a estos antibióticos. Ahora, bueno, ya dicho eso, vamos a pasar con la infección no complicada. Con la infección no complicada, si la persona lo que tiene es falciparum, la vamos a tratar con artesunato más lumefentrina, que la lumefentrina puede ser sustituida por mefloquina. Eso es lo más actual que hay ahorita. En caso de que siga siendo infección no complicada, pero lo que tenga es vivax, oval o malariae, vamos a darle cloroquina, ¿sí? En caso de que la persona, o sea, si la persona es sensible a la cloroquina, lo que se le va a dar es cloroquina, 25 miligramos por kilo de peso durante 3 días. Y si la persona es resistente a la cloroquina, le vamos a dar dihidroartemisinina con piperaquina, ¿ok? Ahora, ya en caso de prevención de recaídas, ¿por qué prevención de recaídas? ¿Te acuerdas de los hipnozoitos? Bueno, nosotros tenemos que eliminar también estos hipnozoitos del paciente. Entonces esto era en Vivax y Oval, ¿lo recuerdas? Era en Vivax y Oval. Pues aquí se le va a dar primaquina o tafenoquina, ¿sí? Pero mucho ojo, porque esto está contraindicado en embarazo y lactantes, ¿sí? Menores a 6 meses. Y por último, para la infección grave, lo vamos a tratar como si fuera Plasmodium falciparum, es decir, este que está aquí arriba. Vamos a darle este tratamiento. Y la primera línea, pues, va a ser artesunato, que está aquí arriba, o quinina. Perfecto. Ahora, puede ocurrir una infección mixta, ¿sí? En la infección no complicada puede haber una infección mixta, es decir, que tengamos falciparum con vivax, ovalo, malariae, alguno de estos. En caso de que haya una infección mixta, vamos a tratar al paciente como si tuviera falciparum, es decir, que vamos a utilizar estos medicamentos más primaquina. Ahora, tú te preguntarás cómo funcionan estos medicamentos contra el parásito, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque tan fácil es decir, tómate esto, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la fisiopatología?
Bueno, todos estos son antimaláricos. Estos antimaláricos van a tener un objetivo en específico, que es eliminar los trofosoditos en los glóbulos rojos. Sí, porque si te fijas en los glóbulos rojos es donde se va a estar dando ese ciclo de reinfección a otros glóbulos rojos y van a estar destruyendo los eritrocitos. Entonces, van a generar radicales libres que van a dañar las proteínas del parásito, estos medicamentos, y van, principalmente casi todos, van a bloquear la detoxificación del grupo hemo tóxico para el parásito. Es decir, que van a inhibir que el parásito pueda formar hemozoína. Y como inhiben la formación de hemozoína, bueno, el parásito pues se queda con el grupo hemo que es tóxico para él y se muere. Y ya no se forma la hemozoína que se libera al torrente y afecta al hígado, a los riñones, entre otros, ¿no? Entonces tú te podrás fijar que pues sí hay una falla multiorgánica y bueno, pues con eso ya habría quedado todo este diagramote, ya habríamos concluido y pues espero y se te haya hecho bastante sencillo, te haya gustado el video, lo hayas entendido a la perfección y bueno, te espero en los siguientes videos y nos vemos hasta la próxima, amigos.